Buenos días, entonces vamos a continuar con los temas de inmunología. Para ello, hoy vamos a estudiar algunas cosas sobre la respuesta inmune adaptativa, las células que participan, algunas características, y si nos da tiempo le llegamos un poquito a la hematopoiesis y a los órganos linfoides. Yo espero que sí. Voy cargando las diapositivas. Recuerden que tengo un poquito de tardanza entre cargar una diapositiva y la otra. Bien, vamos a recordar un poco las células de la respuesta inmune. Primero las que ya habíamos visto, las que participan en la respuesta inmune innata, que ya al menos de nombre las conocemos, como son los mastocitos, células dendríticas, macrófagos, ¿se acuerdan? Los que hacían fagocitosis, células natural killer. Hablábamos ayer los que están en parasitología, un poquito de complemento, acá todavía no le llegamos. El complemento no son células, son moléculas. Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que se llaman así de acuerdo a los colores en que se tiñen. Recuerdo perfectamente habérselos dicho en el laboratorio. Estos en general se llaman granulocitos, que son células entonces que tienen gránulos en su interior. Estos gránulos contienen principalmente histamina, lactoferrina y otras enzimas que son capaces de degradar las membranas de los antígenos. Ahora vamos a centrarnos en las células de la respuesta inmune adaptativa. En la respuesta inmune adaptativa, si nosotros nos vamos a definición del libro de texto viejito, originalmente solamente tendremos linfocitos T y linfocitos B. Y de ahí no habrá más. Sabremos que los linfocitos T se van a dividir en linfocitos T CD4 positivos y CD8 positivos, que los CD4 se llaman helpers o cooperadores y los CD8 se llaman citotóxicos. Si nos vamos un poco a artículos más recientes, esta imagen es un review de Nature donde, y esto es ya de hace algunos años, no crean que tan reciente, le estoy hablando de unos 10 años yo creo, eh, existen una fusión de células que se llaman Natural Killer T Cell. Es una célula que tiene comportamiento de Natural Killer, pero también del linfocito T. Por eso, en este esquema que nos ubica del lado morado a la respuesta inmune innata y del lado, no sé qué color es este, a la respuesta inmune adaptativa, estas se encuentran en medio, compartidas en la región que se solapa entre las células de uno para otro lado. Y además existen otro tipo de linfocitos T que se llaman ROR gamma. Estas son letras griegas, ROR gamma, R-O-R gamma, T cell. Son otros tipos de linfocitos T que tienen funciones distintas a los CD4 o a los CD8. Este es el momento de recordar lo que ya les había dicho también, que la única célula capaz de producir anticuerpos en el sistema inmune, en el cuerpo humano, en el mundo mundial, son los linfocitos B. No hay de otra, solamente ellos van a poder producir anticuerpos. Los anticuerpos producidos por los linfocitos B son las moléculas efectoras que van a ir a buscar al antígeno para unirse con ese antígeno en la región correspondiente, neutralizarlo o eliminarlo de la forma que ya no pueda causar una infección o una enfermedad en nuestro cuerpo. Bien, entonces ahora teniendo claro el panorama de qué células están de cuál lado, vamos a hablar un poco de la respuesta inmune adaptativa, de lo que está de este lado. Primero, aquí nos dice nuestro esquema, respuesta inmune adaptativa o respuesta lenta. Y de este lado, respuesta inmune innata o respuesta rápida. ¿Por qué rápida? También ya habíamos visto de manera presencial una línea de tiempo donde teníamos desde el día cero de la infección y lo que actuaba en horas, minutos, segundos y que esto era parte de la respuesta inmune innata. Y por otro lado, habíamos visto que la respuesta inmune adaptativa se lleva más tiempo, por eso se llama
lenta o es conocida como respuesta lenta. La respuesta inmune adaptativa puede ser de tipo celular o de tipo humoral. La respuesta inmune celular es aquella respuesta inmune que está mediada por células. ¿Qué células? Linfocitos T. La respuesta inmune humoral es aquella que está mediada por anticuerpos. ¿Y qué células van a participar entonces aquí? Los linfocitos B, porque acabamos de decir que son las únicas células del cuerpo capaces de producir anticuerpos. ¿Por qué humoral? Porque los anticuerpos fueron aislados en lo que era conocido como humores del cuerpo. Los humores o fluidos humorales son la sangre, la saliva, el moco, y en todo ello hay anticuerpos de diferentes tipos. Tenemos una unidad de inmunología destinada completamente a este tipo de respuesta. Los tipos de inmunidad adaptativa entonces, como les estaba yo diciendo, es la inmunidad humoral y la inmunidad celular. Vamos a estudiar primero la inmunidad humoral. Y para que se nos haga más fácil está este cuadro. Eh, Afortunadamente ya conseguí el libro original, ya pronto voy a poder cambiar las imágenes para que no se vean tan gachitas. Pero bueno, para estudiar es importante considerar que dependiendo del tipo de microorganismo es el tipo de respuesta que se va a montar. De esto también se deriva los linfocitos que responden o los que se activan, cuál es su mecanismo efector, cómo se transfiere y cuáles son las funciones. Si van siguiendo mi apuntador, vamos a ver ahorita un poco sobre este cuadro. Voy a ir rayando y entonces vayan siguiéndolo en tiempo real porque ya ven que luego tanto el pizarrón como ahora acá me queda todo rayado cuando termino de hablar. Con respecto a la inmunidad humoral, que es la que vamos a ver de este lado, la que es mediada por anticuerpos producidos por los linfocitos B, nos vamos a la primera columna entonces. El microorganismo deben ser microorganismos extracelulares. Estos microorganismos no entran a las células a infectar. La respuesta inmune humoral es montada contra microorganismos extracelulares. ¿Qué linfocitos responden? Los únicos que saben producir anticuerpos, los linfocitos B. ¿Cuál es el mecanismo efector? El anticuerpo se une, vean, aquí está un anticuerpo que se une con el antígeno o el microorganismo, el dibujito es igual al de acá. Aquí está el microorganismo unido a una región del anticuerpo. Esta región del anticuerpo nosotros lo vimos, hasta me acuerdo que fue en el aula 17, cuando les dije que los anticuerpos tienen eh, cadenas pesadas, ligeras, regiones constantes, variables e hipervariables. En nuestra estructura del anticuerpo hay una región variable, que es esta de aquí, y acá hay una región hipervariable. En esta región hipervariable se une el microorganismo, aquí. ¿Por qué? Porque esto es lo que le da una mayor especificidad a ese reconocimiento y por lo tanto a esa unión. Entonces, el mecanismo efector es después de que el microorganismo es detectado por el anticuerpo, este puede ser neutralizado y eliminado por diferentes vías. Eh, También vimos en aquella clase las vías o los mecanismos por las cuales los anticuerpos pueden eliminar a los microorganismos. ¿Cómo se transfiere este tipo de respuesta? Pues bueno, los anticuerpos viajan principalmente por el suero de la sangre. Claro que sabemos que también hay anticuerpos que atraviesan la placenta, otros que se pueden ir, por ejemplo, por la leche materna, etcétera. ¿Cuáles son las funciones de esta respuesta? Detener la infección, eliminar microorganismos extracelulares. Extracelulares, inmunidad humoral. Luego vamos a ver las características de la inmunidad celular. En este caso, vean, hay dos columnas, dos subcolumnas. Una nos va a llevar a los linfocitos TCD4 y otra nos va a llevar a los linfocitos TCD8. Para que se activen los linfocitos TCD4, vámonos a la primera subcolumna, que es donde está la célula verde. Esta célula verde es un macrófago. ¿Qué se requiere para que se inicie?
que el microorganismo causante de la infección sea fagocitado por un macrófago. O sea, el microorganismo no entra por sí mismo al macrófago. El macrófago lleva a cabo todo el proceso de fagocitosis que vimos en la clase pasada y de esta manera el microorganismo se internaliza en el macrófago. Después de ello, hay una presentación de antígenos. ¿Se acuerdan cuando vimos en MHC que después de la fagocitosis se generan fragmentos del antígeno y se le presentan al linfocito T? Pues bueno, en este caso, cuando se fagocita, se le presenta a un linfocito T cooperador o CD4. Cuando se lleva a cabo esta presentación, aquí está el proceso de la presentación, de donde el macrófago, vean, aquí está el macrófago con los microorganismos que fagocitó, los montó en su MHC y se los vino a presentar al linfocito T CD4 cooperador. Esto ayudado con moléculas de coestimulación, también ya vimos por ahí, eh, que este mecanismo completo es la presentación del antígeno. Actúan entonces los linfocitos T CD4 o cooperadores. ¿Cuál es la función? Activar a más macrófagos para que estos puedan destruir a los microorganismos que han sido fagocitados. El linfocito T CD4 por eso se llama cooperador, porque él ayuda a que otras células también hagan el trabajo, coopera con el trabajo de la eliminación del antígeno que ha sido fagocitado. En la siguiente subcolumna de la inmunidad celular estamos en un caso diferente. Los microorganismos también están adentro, pero si ustedes ven, esto no es un macrófago, esto no es una célula que haya fagocitado. Este es un microorganismo intracelular, es decir, él por sí solo entra a la célula. Un ejemplo, los virus replicándose dentro de una célula infectada. El tema de moda, el COVID-19. Al COVID-19 los macrófagos no lo fagocitan, él tiene todo lo necesario para introducirse en una célula e infectarla. ¿Qué ocurre cuando una célula está infectada? Bueno, se activa este tipo de respuesta por linfocitos T citotóxicos. Del mismo modo que en la columna anterior hay una presentación. Acá en lugar de que venga el macrófago con lo que fagocitó, viene la célula infectada con el microorganismo y realiza la presentación. Vámonos a lo que vimos de MHC. En este caso, las células que están infectadas por un microorganismo intracelular y que activan a los CD8 presentan por MHC de clase 1, complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. Y cuando son fagocitadas por macrófagos es por MHC de clase 2. Vámonos acá. ¿Qué ocurre entonces? Los linfocitos T CD8 o citotóxicos realizan la siguiente función: destruir las células infectadas y eliminar a todos los reservorios de la infección. Acá se buscaba ayudar a la célula infectada para que mejore, para que elimine la infección y pueda restaurarse. De este lado no. Acá vamos a eliminar a toda la célula infectada. Vean cómo estaba la célula infectada al inicio. Ya tenía los virus adentro replicándose. ¿Cómo está la célula infectada después de que entra en contacto con los linfocitos T citotóxicos? Toda desinflada, toda muerta. Y de este modo nosotros estamos eliminando el sitio donde ese virus se puede replicar. A mí me gusta decir el dicho común que los linfocitos T citotóxicos son del estilo de pensar de que muerto el perro se acaba la rabia, así literalmente, muerta la célula se acaba la infección. Esta inmunidad humoral, la de los anticuerpos, a ver, aquí le voy a poner humoral, puede ser activa o puede ser pasiva. De acuerdo a su forma de ser, tiene distintas características de especificidad y de memoria. Vamos a ver
¿Cómo es la inmunidad activa? En el caso de la inmunidad activa, el ser humano o el animal que se va a inmunizar tiene que estar en contacto directo con el microbio. Días o semanas después, el ser humano o el animal inmunizado activó a sus linfocitos B y estos produjeron anticuerpo contra un microbio que sí vieron, que sí los infectó. ¿Qué nos genera esto? Una protección o inmunidad. Esta respuesta de tipo activa sí es específica y sí tiene memoria. Ahorita voy a los ejemplos. Ahora vamos a la respuesta inmune de tipo pasiva. La respuesta inmune de tipo pasiva es cuando nosotros tenemos suero con anticuerpos de un individuo que ha sido inmunizado. Hagan de cuenta de este de acá que ya produjo anticuerpos, obtenemos sangre, separamos suero y en el suero van la mayor cantidad de sus anticuerpos. Este suero se lo administramos a otro individuo. Ese individuo, cuando algún día esté en contacto con la infección, va a tener una protección o inmunidad. ¿Es específica? Sí, porque tenemos los anticuerpos para ello. ¿Tiene memoria? No, porque no conocemos o no conocíamos de antes al antígeno, lo acabamos de ver. ¿Cómo nos vamos a acordar de algo que no conocíamos? Igual, mediada por linfocitos B. Voy al ejemplo, inmunidad activa, ejemplo con coronavirus. Hay alguien que sale de casa, no tiene las precauciones necesarias, no cree en el coronavirus y se contagia. Como es un individuo sano, sin comorbilidades, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, no fuma, no tiene sobrepeso, eh, es un individuo completamente sano. Su sistema inmune es capaz de activar a los macrófagos que van a producir interferones para montar una respuesta antiviral y unos días después se va a activar la respuesta inmune adaptativa, es decir, se van a poner a trabajar los linfocitos B porque estamos hablando de un antígeno para el cual hay que producir anticuerpos. Una vez que estos linfocitos B produjeron anticuerpos, pues estos anticuerpos van a neutralizar al resto de células infectadas, se elimina y listo, ¿no? Se elimina el virus y baja la carga viral. Eso es una inmunidad activa. ¿Cuál es la inmunidad pasiva? Y está de moda también, se ha comentado y ya hay algunos pequeños reportes de que funciona. La inmunidad pasiva, no sé si han escuchado hablar sobre esto del suero convaleciente. Hay toda una campaña, sobre todo aquí en México, para que las personas que ya estuvieron infectadas por COVID-19 no tuvieron síntomas leves o, perdón, no tuvieron síntomas graves o los tuvieron pero se recuperaron, pues después de aproximadamente 14 días deben tener anticuerpos. ¿Qué hacen estas personas? Se dirigen al banco de sangre, donan sangre, en el banco de sangre recuperan el plasma y en el plasma van los anticuerpos. Ese plasma se lo ponen a otro individuo que estaba enfermo de COVID y los anticuerpos del amigo anterior le ayudan a eliminar su infección. Eso sería un tipo de inmunidad pasiva. Otro tipo de inmunidad pasiva es, por ejemplo, la lactancia materna, donde una madre lactante transmite por medio de la leche anticuerpos a su hijo que si bien estos lo van a ayudar a eliminar infecciones, no van a tener memoria porque en el bebé no se ha producido la infección antes. Entonces, esta inmunidad solamente le va a servir mientras el niño está madurando su sistema inmune. Espero que haya quedado más o menos claro porque luego hay ciertas confusiones acá. Las fases de la respuesta inmune adaptativa son las siguientes. Primero, eh, iniciamos aquí con la presentación del antígeno. Tenemos una célula presentadora de antígeno, llámese macrófago dendrítica, que realiza la presentación por MHC y moléculas de coestimulación hacia los linfocitos T. Y también los linfocitos B. Aquí hay un nombre que dice naïf
naïf es en inglés. En español se llaman linfocitos T o linfocitos B vírgenes. ¿Por qué vírgenes? Porque nunca han visto al antígeno. Ahora ya lo saben. No les hago más comentarios sobre esto porque esto va grabado y luego digo cosas que eh, no deben ser. ¿Sale? No, bueno, al menos no deben ser grabadas. Ya en el salón se las hubiera yo dicho. Esto se llama reconocimiento del antígeno. ¿Sí? Los linfocitos T, que antes nunca habían visto al antígeno, los linfocitos B, vírgenes, que antes nunca habían visto al antígeno, una vez que lo reconocen, no vuelven a ser vírgenes nunca jamás y ahora son linfocitos T o linfocitos B específicos en conocer a ese antígeno. Después de que lo reconocen, hay una activación. Aquí dice activación de linfocitos. Esa activación de linfocitos empieza con algo que se llama expansión clonal. Suponiendo, vamos a poner un ejemplo con números pequeños, que aquí un solo linfocito T y un solo linfocito B reconocieron al antígeno. Un solo linfocito y un solo T y uno B no me alcanzan para parar una infección. Por lo tanto, ahora hay que multiplicar a estos linfocitos, pero no a lo güey. Hay que multiplicarlos a los linfocitos que ya reconocen a ese antígeno, que ya tienen los genes necesarios para expresar las moléculas que reconocen ese antígeno, como si todos lo hubieran visto. Eso se llama expansión clonal, crear muchas copias de estos linfocitos T y de estos linfocitos B que ya no son vírgenes porque ya reconocen al antígeno. Después de que hay una expansión clonal, estos linfocitos se tienen que diferenciar o madurar. Los linfocitos T maduros se llaman efectores, los que ya saben hacer el trabajo. Efector, linfocito T efector. Cuando los linfocitos B maduran, ojo, esto si alguien está tomando apuntes, es el momento de anotarlo, cambian de nombre, ya no se llaman linfocitos B, ahora son unas células que producen anticuerpos y se llaman células plasmáticas, de plasma, plasmáticas. Las células plasmáticas tienen el anticuerpo y son capaces de eliminarlo. Vean, ya rayé aquí todo esto, voy a tratar de borrar. Bien. Esta es una célula plasmática, o sea, era un linfocito B que ya maduró, y aquí están sus anticuerpos, ¿sí? Son linfocitos B que ya tienen los anticuerpos listos para ir a buscar al antígeno. Como ya estamos listos con células T efectoras y con linfocitos B que ahora son células plasmáticas, bueno, pues vamos a la siguiente fase que es la eliminación del antígeno. ¿Cuál es la función de la eliminación del antígeno? Pues miren, la eliminación del antígeno, tal cual. Entonces, se inicia una respuesta ya sea celular o humoral. ¿De qué depende qué tipo de respuesta se inicia? Fácil, del antígeno. Si el antígeno es fagocitado o es intracelular, vamos a tener una respuesta inmune de tipo celular. Si el antígeno, perdón, es extracelular, vamos a tener una respuesta inmune de tipo humoral. Después de que ya tenemos a muchos linfocitos T y a muchos linfocitos B con sus anticuerpos buscando al antígeno y una vez que controlaron la infección, alguien tiene que poner orden. Ya no los necesito. Ya no tienen por qué seguir peleando. Acuérdense que hemos visto que las células del sistema inmune avientan cosas tóxicas, avientan moléculas, avientan proteasas que suelen degradar y tratar de eliminar al antígeno, pero que en exceso o durante mucho tiempo pudieran causar daño tisular sobre el huésped, sobre el paciente. Después de esto, entonces, hay que hacer todo lo necesario para que el cuerpo vuelva a homeostasis. Cuando esto ocurre, eso se llama, o ese proceso se llama contracción de la respuesta inmune. Si seguimos la curva, aquí la respuesta inmune va subiendo, la respuesta inmune adaptativa, por ahí del día 7, vean, según esto,
tengo anticuerpos, tengo una zona de meseta llena de anticuerpos donde estoy trabajando contra los antígenos. Después del día 14 tengo que parar esta respuesta inmune. ¿Y cómo voy a eliminar a las células que ya no quiero que estén? Pues por apoptosis. Después de ello, aproximadamente por los 21 días, generamos la memoria, es decir, vamos a guardar linfocitos T, los T son los rojos, y vamos a guardar linfocitos B que se acuerden perfectamente de este antígeno que conocieron acá. Y esos los vamos a guardar como linfocitos de memoria. Aquí dice sobrevivientes, células de memoria sobrevivientes. Después de que acabó todo el proceso de la respuesta inmune adaptativa, después de los 14 días, por ahí de los 21, nosotros tenemos las células de memoria que sobrevivieron a todo. Características de la inmunidad adaptativa. Especificidad. Es específica, de tal manera que garantiza que un microorganismo distinto estimule respuestas específicas. Si esta es una célula que conoce a este bicho, lo va a reconocer siempre a él, no va a reconocer a este otro bicho. Solamente es específica contra el que aprendió a reconocer. Diversidad. Permite al sistema inmune responder ante una gran variedad de microorganismos. Es decir, voy a tener una célula específica contra este, pero contra este también voy a tener otra célula específica. Y si me volví a infectar con un antígeno diferente, voy a tener una célula específica para buscarlo y así contra cada antígeno del que nos hayamos infectado. Memoria. Da lugar a respuestas aumentadas a exposiciones repetidas del mismo microorganismo. Muy fácil. Ustedes van y compran tortas en el restaurante de la muerte o en la fonda de la muerte o en la ruta de la salmonela. Y ustedes comen hoy esa torta que tenía lechuga y en la lechuga iban algunas bacterias de salmonela y se infectan. Se infectan, se lleva a cabo toda la respuesta inmune, se produce toda la respuesta inmune adaptativa y tienen una enfermedad larga, unos 14 días con la salmonelosis, donde ustedes tienen debilidad, dolor de cabeza, cansancio. Es su pobre sistema inmune tratando de eliminar la salmonela. Vuelven a ir a la fonda de la muerte, a la ruta de la salmonela y vuelven a comer y vuelven a tener salmonela. Entonces, en esa segunda respuesta, el sistema inmune va a actuar de manera más rápida y más fuerte, porque ya conoce lo que tiene que hacer. Pero ustedes no entienden y vuelven a ir y vuelven a ir y vuelven a ir y el sistema inmune va respondiendo cada vez más fuerte. Esto tiene una desventaja, la vamos a ver después, pero ahora vamos a hacer de cuenta que todo es miel sobre hojuelas y que cada vez que ustedes se vuelven a infectar de salmonela, el sistema inmune la va a poder eliminar. Especialización. Generan respuestas óptimas para la defensa frente a diferentes tipos de microorganismos. Tipos de microorganismos. Hay hongos, virus, bacterias, etcétera. Y la respuesta va a ser específica y especializada contra ese tipo de microorganismos. No se responde igual ante una bacteria que ante un hongo. ¿Por qué? Porque son microorganismos distintos y no los voy a atacar de la misma manera. Autolimitante. La respuesta inmune es autolimitante. Esto es lo que veíamos de la contracción. El sistema inmune vuelve a su estado basal, vuelve a descansar después de atacar a un microorganismo y tiene ausencia de autorreactividad. En condiciones óptimas, el sistema inmune no va a lesionar al huésped, no le va a causar enfermedades durante las respuestas ejercidas contra los microorganismos. Así, si nosotros nos vamos a donde estamos situados, vamos ya aquí. Esta era una célula que fagocitó, un macrófago,
Se llevó a cabo el procesamiento y presentación de antígeno al linfocito. Este linfocito realizó expansión clonal. Ahora tenemos muchas copias de células T activadas. Tenemos algunas que van a ser efectoras y van a pelear contra la infección en el momento y van a llegar al sitio de infección por medio de la sangre. Y también tenemos células de memoria que van a vivir durante mucho tiempo y se van a ir a guardar a los órganos linfoides, pero que además cuando volvamos a tener una infección, pues van a venir y van a buscar a una célula presentadora que tenga la capacidad de estimular una respuesta más rápida en una segunda infección. Entonces quedamos que la respuesta inmunoadaptativa puede ser humoral y puede ser celular, que participan en la humoral los linfocitos B, en la celular los linfocitos T, que acá los linfocitos B, estimulados por algunas citocinas, se convierten en células plasmáticas, que son las que van a liberar anticuerpos durante la infección, pero también nos vamos a guardar unos linfocitos B de memoria para la próxima vez que nos vayamos a infectar. Las células plasmáticas secretan entonces anticuerpos que se unen con los antígenos. Por su parte, la respuesta inmune celular, tenemos que algunas citocinas generan que los linfocitos T haya algunos que van a ser efectores, que van a trabajar en ese momento, y otros que van a ser de memoria, se van a guardar para cuando nos volvamos a infectar, haciendo que una vez que se encuentren con el antígeno, lo eliminen. Si se acuerdan de la primera figura, nosotros vimos las células maduras, los macrófagos, las dendríticas, los linfocitos. Nosotros vimos por ahí algunos granulocitos también. Y es importante que ustedes sepan que todos ellos son formados en la hematopoiesis. La generación o la creación de las células del sistema eh, sanguíneo, todas ellas o, están formadas a partir de la médula ósea de una célula madre tutipotencial y se diferencian en células mieloides y en linfoides. Las linfoides, linfocitos, dan origen a los linfocitos y las mieloides dan origen a macrófagos, dendríticas y granulocitos. El árbol hematopoyético se lo aprenden con toda confianza en hematología, ¿eh? Bien, este es un árbol hematopoyético simplificado. Acá está la tutipotencial, progenitor mieloide. Del mieloide obtenemos plaquetas, eritrocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, monocitos y dendríticas. Y del progenitor linfoide obtenemos linfocitos B, linfocitos T y natural killer. La hematopoiesis se inicia desde que estamos en gestación y termina, bueno, pues en la vejez. Aquí están los meses fetales del 0 al 9, acá está el nacimiento y ustedes pueden ver cómo tenemos diferentes órganos hematopoyéticos. Tenemos a la médula ósea, al saco vitelino, el vaso, el hígado, y vamos a ver cuáles son los que más se activan. Durante los meses fetales, todo empieza en nuestro saco vitelino, por ahí del tercer mes, ya terminó de hacer la hematopoiesis necesaria porque el feto va desarrollando sus propios órganos, activándose entonces el hígado, vean, a partir del mes 1 y alcanzando su pico por ahí del mes 5. Del 5 en adelante, la hematopoiesis en el hígado empieza a disminuir. También en el vaso, que se activa por ahí del mes 2 hasta el 7. Y por último, por ahí del mes 4, vean, vamos a seguir esta línea que es la de la médula ósea. Esta se activa, ahí se va a llevar a cabo la hematopoiesis desde el mes 4 de gestación y por el resto de la vida. Pero cuando nosotros nacemos, tenemos ahora la médula ósea distribuida pues en los huesos, ¿no? ¿Y dónde es donde vamos a tener mayor hematopoiesis? Columna vertebral y pelvis. Acá está la línea del color y acá está señalado en el esqueleto. En el esternón también tenemos hematopoiesis en menor cantidad. En las costillas, en el fémur,
en la tibia, principalmente los huesos largos. Y en general, desde el mes 4 también y por el resto de la vida, en los nódulos linfáticos. Esto es muy importante. Es necesario saber que a pesar de que se está produciendo en varios huesos, vean cómo esta hematopoiesis va bajando con la edad. ¿Ven? Entonces, cuando tenemos por ahí de unos 40 años, la hematopoiesis ha bajado significativamente. Ni qué decir de cuando tenemos 70, si es que llegamos. Perdón. Vamos a hablar de los tipos de linfocitos, cómo reconocen al antígeno y cuáles son sus funciones efectoras. Esto está muy relacionado con el tipo de respuesta. El linfocito B reconoce a sus antígenos y después de ello madura célula plasmática que produce anticuerpos. Esos anticuerpos se unen en las regiones hipervariables con el antígeno, activando a más macrófagos o activando a las vías del complemento. ¿Cuáles son entonces las funciones efectoras? Neutralizar los microbios, aumentando la fagocitosis y la activación de la vía del complemento. El linfocito T cooperador o CD4 va a reconocer al antígeno presentado por una célula que lo fagocitó. Después de ello, ojo aquí, este linfocito TCD4 produce citocinas. Estas citocinas activan a los macrófagos, generan inflamación. Aquí hay un neutrófilo, vean, y además van a activar a la proliferación y diferenciación o la expansión clonal de linfocitos T y linfocitos B. Por su parte, los linfocitos TCD8 o citotóxicos, aquí están, van a reconocer por MHC de clase 1 a una célula infectada por un antígeno. Una vez que la reconocen, activan todos sus receptores, le avientan todo lo que tengan que aventar y su mecanismo efector es asesinar, eliminar, matar a la célula infectada. Vamos a hablar del sistema linfático un poco nada más. Está dividido, lo vimos también en el laboratorio, en órganos linfoides primarios y secundarios. Solamente son primarios los que están aquí escritos en rojo, el timo y la médula ósea. ¿Qué es un órgano linfoide primario? Aquel donde se generan o se producen las células del sistema inmune. ¿Qué es un secundario? Aquel donde solamente se maduran o se guardan. Ejemplo de los secundarios, ganglios linfáticos. ¿Se acuerdan que se los sacamos al ratón? De los ganglios axilares, los maxilares, que les dije que atrás del intestino había mesentéricos. Cuando quitamos la piel del ratón y lo dejamos cubierto por el peritoneo, ahí sacamos los ganglios linfáticos. El vaso también lo logramos observar. Las amígdalas, bueno, no se las vimos a los ratones. Y aparte de esto, hay un tejido linfoide. Tenemos tejido linfoide en los bronquios, se llama BALT, tejido linfoide asociado a bronquios. Tenemos en la lámina propia el GALT, tenemos en las placas de Peyer y tenemos tejido urogenital linfoide. ¿Por qué es importante tener tejidos linfoides en todas esas partes? Porque son órganos, están protegiendo a órganos que son muy susceptibles a infecciones. La división anatómica o las características anatómicas del sistema linfoide es que son órganos encapsulados. La cápsula está bien definida. Ustedes cuando realizaron esto del aislamiento de células del vaso, lo, lo maceraron, ¿se acuerdan? Y al macerarlo obtenían una masa roja, pero quedaba como un pellejito. Ese pellejito es la cápsula que está envolviendo al órgano linfoide. Y también puede haber acumulaciones difusas de tejido linfoide, como son todos estos tejidos que les mencioné. De acuerdo a sus funciones,
se pueden dividir en primarios o secundarios, que es lo que les acabo de decir. Y tenemos en general una cosa que se llama MALT, tejido linfoide asociado a mucosas, que se dividen en GALT si está asociado a la mucosa gastrointestinal y en BALT si está asociado a la mucosa de los bronquios. Los órganos linfoides primarios se dedican a originar, desarrollar y madurar las células del sistema inmune. En la médula ósea se originan las células del sistema inmune y se maduran los linfocitos B. En el timo se maduran los linfocitos T. También habíamos visto en el laboratorio el origen del nombre de Ts y Bs cuando se creía que los Ts estaban en el timo, lo cual es correcto, y cuando se creía que los Bs únicamente se encontraban en el vaso. En los secundarios, las células inmunes maduras son activadas por los antígenos. Una célula que ya maduró no va a salir a buscar el antígeno. El antígeno llega por medio de la célula presentadora y busca al órgano linfoide donde haya linfocitos para presentarle lo que lleva. En el caso de los adenoides, amígdalas y placas de Peyer, se activan los linfocitos por los antígenos. Los ganglios linfáticos y el vaso se activan los linfocitos T y B. La morfología de los órganos linfoides. Bien, vamos a hablar sobre la morfología de los órganos linfoides. Hablando de la médula ósea, acá está un hueso largo. Quiero creer que es el fémur. Sí, sí es el fémur por la posición. Esta es la parte proximal, esta es la parte distal del fémur y dentro de él está la médula ósea. En la médula ósea podemos encontrar glóbulos rojos y glóbulos blancos, linfos, monos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos, y también plaquetas. La médula ósea es el sitio de maduración de linfocitos B. Cuando hay una demanda excesiva de células, cuando la médula ósea no se da abasto, también el vaso y el hígado funcionan como sitios hematopoyéticos o formadores de células del sistema inmune. El timo, por su parte, es el sitio de maduración de linfocitos T. Está situado en el tórax. También se lo quitamos al ratón. ¿Se acuerdan que les decía yo? Está el corazón y ahí detrás, cuando ustedes lo levantan, hay dos lóbulos. Veían una cosa blanca y se confundían con ello. Era algo de un color más grisáceo, aperlado. Eso era el timo y salían dos lóbulos cuando ustedes lo sacaban con la pinza. El timo, perdón, tiene región capsular, acá, tiene mucha irrigación, tiene corpúsculos de Hazard, que son sitios donde se guardan las células. Esto es un corpúsculo de Hazard, donde se guardan las células que han ido madurando. Entre más profundo sea el timo, a esa región se le llama médula y a la región más externa se le llama corteza. La maduración va de la médula hacia la corteza. Cuando el linfocito T está listo, se sitúa por acá cerca de la corteza para que venga una célula presentadora. Así la voy a dibujar, miren, es una dendrítica. Y encuentre comunicación y pueda activar a este linfocito que está acá, listo para reconocer al antígeno que ella trajo. Espero que haya quedado claro. El vaso, que es lo que está acá, el vaso es un órgano relacionado con la iniciación de la respuesta inmune a antígenos transportados en sangre y la presentación de antígenos se realiza contra linfocitos T y B. Además tiene una función no inmune que es filtrar eritrocitos y también tiene las mismas regiones, tiene médula y tiene corteza. Es altamente irrigado, tiene muchos corpúsculos y del mismo modo los linfocitos van migrando de la médula hacia la corteza cuando maduran.
Tiene conductos linfoides eferentes, aferentes, tiene vénulas, tiene arterias, eh, tiene una gran cantidad de irrigación para permitir el flujo de linfocitos. El ganglio linfático tiene una estructura globular, vean, acá está dividido, tiene irrigaciones de arterias, vénulas, tiene muchos vasos sanguíneos que cubren todas estas lobulaciones. El ganglio linfático, una vez más, está dividido en médula y corteza y esto permite que los linfocitos T y B que se encuentran aquí migren de acuerdo a su maduración. En la siguiente clase, me parece, vamos a ver esto de la ontogenia de linfocitos T y B y vamos a entender lo de la maduración. Por ahora quiero que les quede claro que las células van migrando de acuerdo a cuando van madurando para estar cerca de los linfocitos de las células presentadoras cuando vengan a enseñarles un antígeno que hay que eliminar. Acuérdense que entonces, si no conocen al antígeno eran naïf y cuando ya lo conocen son especializados. ¿Qué quiere decir? Que cuando las células están dentro de un ganglio linfático o de cualquier órgano linfoide y no conocen al antígeno son naïf. Eso era una B de vaca, perdón. Entonces tenemos vasos linfáticos que acarrea desechos y células del sistema inmune. Tiene linfa, que es un líquido transparente que va a recolectar y devuelve el líquido intersticial a la sangre. Y bueno, todo esto para defender correctamente el cuerpo de los microorganismos y absorber además nutrientes del aparato digestivo. Y viene la temida diapositiva, la diapositiva del come galletas que dice examen. Tal cual, entonces ustedes me dicen, yo propongo que sea el viernes el examen, sería en línea. No los escucho. ¿Están listos, chicos? No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto.